Si hacemos números con Santiago Niño Becerra, antes de coger papel y lápiz. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Has estado escuchando muy atentamente la conversación con Ángel y querías apuntar algo ahora, ¿no? Bueno, Italia, sí. Decías, ¿qué pasa en Italia? Bueno, en Italia el dato es de antes del virus, es decir, crisis, pero antes del virus. Durante varios meses, cada día, se suicidaba un empresario y un trabajador. Cada día. O sea, iba a preguntarte cómo conectar la economía con la salud mental, pues, pero ahí está. Está clarísimo, está clarísimo. Es decir, a través de la economía obtienes recursos, ya no digo para comprarte un Ferrari, sino simplemente para sobrevivir. Si eso te falla, evidentemente te falla tu mundo. De ahí a, si las cosas no las tienes muy claras, hacer algo negativo hay un paso. Joder. Bueno, ¿hacemos números? Venga, vamos allá, va. El tema de la semana son las pensiones, no solo por la falta de acuerdo, se rompen 2 años de consenso del gobierno con los agentes sociales, al menos por la parte de la patronal. El cálculo que se ha hecho, el acuerdo gobierno-sindicatos con esas décimas de más de cotización, ¿te parece que van en la buena dirección para la sostenibilidad del sistema, la hucha y todo eso? Bueno, yo pienso que vosotros los periodistas lo que tendríais que hacer, lo primero, preguntarle al señor ministro, es cómo piensa obtener una rentabilidad del 7% anual a las cantidades que van a recaudarse, porque claro, llegar a estos famosos, la cifra oscila, 40 a 50 mil millones. En el año 2033, esa base de aumentar la cotización en 0,6, bla, 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 sí, pero cuidado, a esa masa de dinero, obtenerle una rentabilidad del 7% anual. Eso es complicado, ¿no? Eso, bajo mi punto de vista, Carlas, es imposible. Bajo mi punto de vista, es imposible. Por eso digo que los periodistas tendrían que preguntarle esto al señor ministro. ¿Cómo lo van a hacer? Simplemente esto. ¿Cómo se ríe? Pues ya se lo preguntaremos cuando tengamos ocasión. Santiago, ahora tenemos vacía una hucha de las pensiones que en el año 2011 tenía 67.000 millones. Claro. A lo mejor hemos vaciado la hucha de las pensiones porque no se ha subido un poquito las cotizaciones durante estos años. Totalmente de acuerdo. Es decir, la hucha de las pensiones, yo creo que, y eso fue una idea del gobierno de Aznar, yo creo que fue una idea positiva. O sea, es decir, como sobra dinero, vamos a nutrir una caja, una hucha, para cuando haya problemas. La idea fue buena. Entonces, llega lo que todos llegamos a partir todos lo sabemos, a partir del año 2007-2008, y se empieza a tirar de esa hucha, lo cual, insisto, es lógico. Lo que pasa es que nadie se planteó, bueno, ¿y ahora qué? Es decir, lo único que se dijo es que cuando las cosas volvieran a ir bien otra vez, volvería a nutrirse la hucha de las pensiones. Lo que pasa es, claro, las cosas no han ido bien, no ha podido... simplemente un dato, recuerdo un dato que ya hemos dado en este programa, la pensión media del jubilado medio es hoy superior en un 20% al salario medio del joven medio. Entonces, claro, eso nunca se va a nutrir. Que hubiese sido bueno en la época del España va bien haber aumentado un poquito las cosas, totalmente de acuerdo, totalmente. Lo que pasa es, claro, Isaías, es que eso ya no se puede hacer. Anoche comenté una cosa en mitad de la gala de los Ondas, que cuando salió Fernando Onega, que es un compañero, un periodista veterano y tal, de experiencia y tal, comenté una cosa que ahora, escuchándote, Santiago, me ha vuelto a la cabeza otra vez y me cabreo profundamente, que es lo que yo entiendo, si lo digo mal me corriges, lo que yo entiendo que es la doble trampa que se le está haciendo o que les estamos haciendo a los jóvenes. Es decir, por un lado, un joven al que le ponemos todo tipo de dificultades y obstáculos para que pueda progresar en el terreno profesional y vital, uno de los argumentos que se utilizan es su falta de experiencia. Muy bien. Ese mismo argumento, ese mismo joven, es puesto como ejemplo y como obstáculo para otra persona mucho mayor a la hora de cortarle las alas. Es decir, me parece una trampa, no sé si tú lo ves igual, me parece una trampa, además de una crueldad y de una cara dura infinita, sinceramente. Bueno, lo que hay detrás de este razonamiento, es verdad que se utiliza este razonamiento, lo que hay detrás es que cada vez se necesitan menos horas de trabajo. Entonces, menos horas de factor trabajo. Aquí no distingo entre un médico y un farolero o una limpiadora, menos horas de factor trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, con los jóvenes se razona de una manera, o se les dice una cosa, y con las personas mayores se les dice otra. A las personas mayores, además de lo que tú has dicho, se les dice otra cosa sin decírselo. Sois demasiado caras.
Además se les dice eso, sois demasiado caras. Sistiaga, ¿te lo han dicho alguna vez a ti esto? Hombre, claro. Es que me recuerdo alguna conversación que hemos tenido, sí. por eso te lo preguntaba, ¿sabes? Sí, claro que te lo dicen y yo también estoy de acuerdo. No sé, algunos intentamos quedarnos en el medio por edad, en el medio de esa profunda dicotomía que dices, ¿no? Pero yo cada vez empiezo a estar en ese otro lado, de más arriba, ¿no? De cada vez te haces más mayor. Ya me pillarás, ya. Ya te pillaré. Sales demasiado caro y no dejas espacio a otros, ¿no? A los que, por cierto, se les dice que no tienen experiencia y no pueden ocupar tu sitio todavía, ¿no? Oye, Santiago, una doble pregunta. Quiero decir, claro, cuando hablamos de cifras macro se nos van los millones, ¿no? Pero cuando hablamos de la cifra micro, es decir, de lo que a un asalariado le van a quitar porque va a subir un poco la cotización, que a lo mejor es 1 euro, 2 euros mensuales, y lo que le van a subir las cotizaciones, por un lado, ¿esa subida puede hacer quebrar la economía de las empresas? Y la siguiente pregunta es, si no tomamos estas medidas, ¿puede quebrar a medio plazo nuestro sistema de pensiones? Uy, esto necesitaríamos, Isaías, toda la tarde. Vale, Carlos entonces no nos dejaría. Lo dejamos para otro día. No, a ver, persona a persona, es decir, el señor Juan López de Betanzos, le van a quitar lo que tú has dicho, entre 1 y 2 euros. O sea, es así. Claro, ahora bien, si tú me dices una empresa que tenga 8.000 trabajadores y que esté entre dos aguas su economía, es un coste más. Si esto le puede hacer decantar la balanza hacia la quiebra, no lo sé. En cualquier caso, es un coste más. Entonces, por otro lado, la otra pregunta que has hecho, ¿cuál es? Si no tomamos medidas ahora, ¿puede quebrar el sistema de pensiones? Es que el sistema de pensiones, tal y como antes lo has dicho, es que tenían que haberse ya tomado medidas antes. Entonces si no se toman medidas ahora, evidentemente no se va a poder sostener, por descontado. Ya. Pero tú lo has dicho hace un rato, Santiago, no se hizo cuando la España va bien. Y por eso no se puede hacer ahora. Estamos igual, o sea, decir, al final esto también demuestra un poco la clase de políticos o de política que se hace, no solo en este país, en muchos otros de alrededor. Es decir, cuando las cosas van bien, es muy difícil decirle a la gente que hay que apretarse el cinturón o no comprarse un segundo coche o no tener una segunda vivienda, sino que pensar en que a lo mejor puede ir mal en unos años porque puede cambiar las cosas, ¿no? Es decir, es como hoy escuchaba a un político esta mañana con Ángel Barceló diciendo que no se puede hacer una serie de cosas cuando las cosas van mal y no se pueden y los presupuestos no podemos, bueno, ya sabéis de quién estoy hablando, ¿no? Es que para eso se les paga, ¿no? Para poder manejar un presupuesto cuando hay poco dinero y cuando hay mucho dinero. Y si hay mucho, saber administrarlo, por si pasa algo, ¿no? Didi, Santiago. Yo, y con un agravante, que esto lo va a hacer España por exigencias de Bruselas. Es decir, no olvidemos que estos hitos, porque no sé por qué han escogido esta palabra, pero estos hitos que la Comisión Europea marca a los países que tienen que alcanzar, llegar, para acceder a estos fondos europeos, uno de ellos es la reforma de las pensiones, España lo va a hacer porque le obligan. Porque si no, bueno, se hubiera esperado más. Vamos, estoy convencido. Claro. Lo que pasa es que a España le han dicho, oye, una de las cosas que tienes que hacer es esta, y si no, no tienes acceso a estos millones. Con lo cual, España, bueno, pues va por el camino. Tendrá que forzar el ritmo, evidentemente. Oye, Santiago, esta semana hemos leído en El País un reportaje que firma Miguel Ángel García Vega, que se titula La guerra económica del siglo XXI, empresas frente a estados. Y te hemos leído en Twitter comentando este reportaje y diciendo, hoy hemos llegado a un lugar en el que el próximo futuro pertenece a los oligopolios y a las corporaciones. El Estado nació para frenar el intervencionismo de la Iglesia. Hoy las corporaciones mundiales han superado a los Estados nacionales porque generan inmensas masas de cash flow, pero sobre todo porque cada vez saben más de muchos hasta que sepan todo de todos.
Apaga y vámonos. O no. Bueno, a ver, es que esto es así. A ver, el Estado, la figura del Estado, nace en el siglo XIV, en Francia, para el rey Felipe IV sacarse de encima el intervencionismo de la Iglesia. Entonces, esa cosa, ese embrión que se llama Estado, que nace en el siglo XIV, ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta llegar a lo que ha llegado a ser hoy. Lo que pasa es que nunca jamás en toda la historia, en esta historia de estos 6 siglos y pico, ha habido una empresa cuya cotización representa el 85% del PIB de España. Esto existe hoy. Se llama Apple, esta empresa. Sí. Entonces, esta es cuando tú haces una compra en una plataforma, y por favor, no estoy criticando a las plataformas. No. Cuando tú haces una compra en una plataforma, cuando haces una consulta, estás suministrando, nadie te obliga a hacerlo, pero estás suministrando una serie de información que está ahí. Entonces, yo estoy absolutamente convencido que una gran multinacional, que seguro que está haciendo una labor genial, tiene más información que los estados, realmente, de las personas. No estoy refiriéndome a información militar y ese tipo de cosas, pero información social tiene mucha más. Entonces, y además tiene el dinero. Vuelvo a Apple. Apple ha realizado una compra de sus propias acciones la semana pasada. Hizo una compra de sus propias acciones, pero claro, a las empresas les conviene, les interesa tener sus propias acciones, lo que se llama recomprar el capital, ¿no? Bueno, ha hecho una compra de acciones, ¿sabes a cuánto ascendía? Al PIB de Kenia. Al PIB de Kenia, 77.000 millones de dólares. Es decir, ¿quién tiene el poder? Sí, ya sé que no es tu negociado responder a esa pregunta, pero deberíamos plantearnos, es decir, quién tiene el poder y cómo lo ejerce y cómo lo regula. Y si tenemos que asistir los estados, los gobiernos, me da igual, si hay que asistir impasibles a este crecimiento desmesurado de las grandes corporaciones y resignarnos a que sean ellos los que controlen y gestionen el mundo. Esa es la duda. Bueno, Sí. ahí Santiago... Santiago, ya hay, decir, lo que está diciendo Santiago, que estoy absolutamente de acuerdo, es que no, ya es que hay estas series de Netflix o películas que ya hablan de esta historia, es decir, y que plantean futuros muy distópicos, aunque tampoco me guste ese palabra, donde las grandes corporaciones van a estar gobernando este mundo, ¿no? ¿En qué se parece, Santiago? Voy a hacerte un ejemplo. Las órdenes militares religiosas en la Edad Media eran las únicas que podían enfrentarse a un Estado con capacidad o militar o sobre todo económica. Pongamos, los templarios, los caballeros de la Orden de Malta, podían tener extensos territorios, ¿no? Podían tener hasta islas. De alguna manera las grandes corporaciones empiezan a parecer lo mismo, pero tienen una diferencia, y es que tienen, como dice Santiago, el mejor servicio secreto de la historia. Sí, o sea, no necesitan ni Stasis, ni CNIs, ni CIAs, ni nada. Lo saben todo de nosotros, y ahora ya ni territorios, efectivamente, Isaías. No, y además tienen otra cosa que los templarios no tenían. Tienen mucho más cash. Esto es importante. Hay que tener en cuenta que hasta que los españoles empezamos a traer plata de América, a traer o a robar, llamadlo como queráis, plata de América, la cantidad de plata que había en Europa era muy baja. Es decir, los templarios tenían mucho poder militar y tenían, evidentemente, tierras y tenían medios, tenían caballos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dinero tenían poco. No tenían mucho. Hombre, para la época tenían mucho, pero en realidad no tenían mucho. Pero estas grandes corporaciones tienen un megaporrón de dinero y además tienen acceso ilimitado al sistema bancario. Entonces, claro, a ver, ¿quién tiene el poder? Así no vale. La conclusión sería, así no vale. Oye, Santiago, déjame terminar. Siempre buceamos contigo por ese mundo tecnológico absolutamente brutal que nos viene encima. Vamos, que no es futuro, que es presente. Bueno, y se van a comentar lo del superordenador cuántico de IBM, que eso es una cosa. Pero es que he leído una noticia que quiero comentar contigo. ¿La inteligencia artificial, de la que hablas tú tan a menudo, puede ser racista? Bueno, pues se ha hecho un experimento en el que las conclusiones a las que llegó un proyecto que se estaba gestionando por inteligencia artificial
llegó a conclusiones racistas. Es verdad, es cierto. ¿Por qué? La inteligencia artificial que ahora estamos usando, que ahora estamos viendo, que nos afecta, es una inteligencia artificial de primera generación. Es decir, necesita ser guiada, necesita ayuda, necesita un arranque. La inteligencia artificial de segunda generación será totalmente autónoma desde el principio. Entonces se supone que esa será pura, sin ningún tipo de influencia. Lo que pasa es que ahí, igual, Isaías, John, estáis pensando en que el Skynet de Terminator era una inteligencia artificial de segunda generación. Y pasó lo que pasó. Yo quiero pensar que no será así. La pregunta viene porque hay una inteligencia artificial en concreto que responde a situaciones que se le plantean con un está bien o está mal, ¿no? O es peligroso, tiene 3 opciones. Entonces esta inteligencia artificial consideraba peligroso que un hombre negro se acercara a alguien en mitad de la noche, pero si un hombre blanco se acercaba, eso estaba bien. Le digo, coño, el sesgo. Total, el sesgo total. está en el sesgo. Y eso es porque está guiada, ¿no? Porque los datos que se almacenan son datos que provienen de seres humanos y digamos que en nuestro mundo pues el sesgo racista existe. Realmente esto se superará cuando sea la inteligencia artificial la que tenga ella por sí sola, de motu propio, a la información. Está bien. Es decir, que el programador que ha diseñado esa inteligencia no le diga a la inteligencia que tiene que hacer más caso a los hombres blancos que dicen que un negro acercándose da peligro. Supongo que así no se lo diría. Pero lo que pasa es que hay muchas formas de decir las cosas. Claro. ¿Me explico? Hay muchas formas. Claro. Muy bien, Santiago Niño Becerra, un placer como siempre, amigo. Gracias, Hasta Carlos, la próxima semana. Sistiaga, cuídate mucho. Hasta luego. No te hagas más mayor, que ya sabes lo que pasa después.